Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Veo que por acá vamos aumentando, digamos, 19 personas. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las segundas necropsias. Siempre es un tema que es un poco debatido, que si se debe de usar, qué tanta información hay, y es porque no se habla mucho en eventos académicos, al menos que sean súper especializados, de qué se deben de hacer en las segundas necropsias. Bienvenidos. Este tema que vamos a hablar, doctora Gloria, creo que en todos los países nos ha sucedido casos que nos han marcado ciertas fechas, ciertas épocas y casos en los que se han vuelto muy mediáticos y toca recurrir a las segundas necropsias. Y hay una frase que decía una de nuestras profesoras, una persona que le aportó muchísimo al tema forense de la patología acá en Colombia, y de hecho es conocida en toda Latinoamérica, porque sé que estuvo asesorando en Argentina, en Chile, trabajó en algunos casos y tenemos conocidos en varias partes. La doctora Morales. La doctora Morales, que dirigió patología forense acá en medicina legal durante muchos años, decía, si no le temes a Dios, témele a la segunda necropsia. Y cuando yo me estaba formando, hace como 17 años, pues yo decía, qué frase tan curiosa, hasta cuando dirigí el equipo de Justicia y Paz aquí en Colombia, todo Colombia, haciendo segundas necropsias, cadáveres descompuestos, desmembrados del conflicto armado, y cuando uno tenía que hacer, llegamos a hacer hasta cuarta necropsia. Ya se imaginarán que la primera falló, la segunda falló, la tercera falló, y en la cuarta tocaba organizar equipos muy robustos, con mucha tecnología, con muchas personas, para poder desenredar ese bulto de anzuelos, como decimos acá, todos esos hilos enredados. Doctora, ¿cuál es la experiencia y sobre estos casos que requieren Primero, segunda? doctor, quiero, ya que usted saludó a mucha gente que conoce, quiero principalmente saludar a varias personas, pero en esto pedirle la mayor ayuda de todas a una abogada con la que trabajo codo a codo, la doctora Fanny Tortosa Gatica, abogada penalista aquí en Argentina. Siempre es un placer trabajar con Fanny. En este momento tenemos un caso donde realizamos una segunda necropsia, así que, doctor, si la doctora Fanny Tortosa Gatica en algún momento quiere hablar, le pido que le dé la palabra porque realmente escucharla desde el ámbito legal siempre es un placer. También quiero agradecer que se encuentra la doctora Gabriela Verón, que forma parte del equipo penal del Colegio de Abogados de la ciudad de San Luis, como así también sé que hay gente de policía de la provincia donde vivo, que es San Luis, y por otro lado tengo el placer en esta charla de tener a alguien que me conoce desde antes de tener todos mis títulos y que ha hecho y que ha sido parte de mi formación, que es la profesora Estela Maris Caneda, profe, me equivoqué su nombre, perdón, después de 27 años. Ella ha formado parte de mi formación, así que es un honor tenerla dentro de la sala. Experiencias, muchas, pero en Argentina la situación es que a la hora de llegar a una segunda necropsia tenemos un trabajo muy arduo. A veces tardamos 1 año o 2 en que nos la permitan. Y ahora, cuando comencemos a hablar un poquito más, vamos a ver por qué ese camino se hace tan tedioso y se hace tan largo. No se hace sencillo. Yo digo, como decimos aquí en Argentina, que se hace un poquito cuesta arriba y que los peritos oficiales muchas veces no cooperan con esta situación. De hecho, lo charlábamos hace un rato, doctor, muchas veces nos pasa que cuando somos peritos de oficio,
pareciera que el perito oficial fue a una segunda necropsia y nosotros asistimos a otra. Entonces, la situación comienza a complicarse. Además, que en esto soy muy consciente que mis primos hermanos criminalistas tienen razón, porque su gran jefe Lockhart lo ha dicho, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y si yo después de 1 año y medio le tengo que hacer una reautopsia a un cadáver, hay cosas que ya no voy a poder ver, como los hubiera poder observar en la primera necropsia. Van a ver que tal vez yo hablo de autopsias y en Latinoamérica se habla de necropsias. Quiero comentarles que son sinónimos. En ciertos países de Latinoamérica usan necropsias y aquí en Argentina usamos autopsia. Así que puedo decir ambas palabras. Correcto, también. De hecho, acá en Colombia, bueno, los que nos especializamos en medicina forense utilizamos como sinónimo. Preferimos hablar de necropsia, necros, muerte, opsia, mirar el muerto, mirar la muerte, autopsia, auto, uno mismo, opsia, mirar. Mirarse a uno mismo. De hecho, en algún momento acá alguien creó esa confusión diciendo es que autopsias para las muertes naturales, necropsias para las muertes violentas. Bueno, eso se generó todo un lío con eso. Finalmente, si usted va a la raíz de la palabra, pues básicamente no hay una diferencia y usted rastrea el término y fue hace algunas décadas que se generó esa confusión, pero realmente en la raíz de la palabra no quiere decir que la una sea violenta y la otra sea natural. Solo que estás viendo el norte. Totalmente de acuerdo, doctor. Por eso quiero que, si me escuchan decir autopsia, las personas que me están oyendo no crean que estoy cambiando los términos, sino que son sinónimos, así que los podemos usar de ambas formas. Si usted me permite, doctor, yo realicé una presentación para poder compartir y que nos podamos interiorizar en esto de qué es una segunda necropsia y fundamentalmente saber si en realidad nosotros ¿qué estamos pidiendo? En realidad, ¿qué van a pedir los abogados y qué vamos a hacer nosotros los peritos? Yo les recomiendo hoy tener su agenda y su pluma a la mano porque las segundas necropsias son con criterios. Yo una vez escuché a alguien y me dijo, sería bueno solicitarla por estrategia. Y le dije, en estos casos no hay estrategias, aquí nunca va a haber. No. Le decía, esto es una solicitud netamente técnica, ladrilluda, pelada, de cómo se la pide. Decía, pedirla por estrategia va a ser desgaste de tiempo, un tema moralmente dolorosísimo para los familiares de esa persona fallecida. De eso también vamos a hablar cuando hablemos de la segunda necropsia. Doctora, vamos a tocar ese tema. Control. Perfecto. Yo voy a comentarles a los que me están escuchando. Gracias, doctora Pamela Torres, por unirse, una compañera de trabajo también. Voy a apagar la cámara porque lo importante está en la pantalla. Después, cuando terminemos la exposición, voy a volver a poner imagen, despreocúpense. En todo momento no hay problema que me interrumpan. El doctor Aníbal puede decirme que hay gente que quiere hablar o quieren abrir el micrófono y vamos interactuando. El doctor se los va a permitir. Correcto. Como anfitrión. ¿Bien? Correcto. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Acá, un poco más amplio lo que ha dicho el doctor Aníbal sobre mi persona. Soy licenciada en anatomía patológica, soy especialista en tanatología forense y conservación cadavérica. Lo digo no con fines funerarios, sino con fines académicos, la conservación cadavérica y la tanatología aquí en Argentina es el estudio de la muerte, ¿sí? En Latinoamérica es patología forense. Soy técnica superior en pericia forenses y evisceración, soy perito de parte, como ya comenté, en diversas causas judiciales, no solo aquí en Argentina. Bien. Perdón.
sino también en Latinoamérica. Bien, pido disculpas. Y soy docente de nivel medio, de hecho en el auditorio hay una alumna que quiere continuar mis pasos y eso siempre es muy lindo porque eso quiere decir que lo que uno hace lo hace con pasión y lo hace con alegría. Y soy docente universitaria. Además tengo el honor, el placer de formar parte de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina. Soy miembro titular de la Asociación Argentina de Anatomía, docente y perito acreditada para la Asociación Mexicana Forense, miembro titular de la Asociación Argentina de Citología y miembro titular de la Asociación Argentina de Patología. Y esto es un pequeño hallazgo dentro de mis primos hermanos, como dije, criminalistas, que ellos hablan de este panóptico por donde la gente nos mira, por donde la gente nos observa, este panóptico digital donde nos podemos encontrar estando a kilómetros de distancia físicamente. Me pueden encontrar en Instagram como @tanatologiaforense, en Facebook como María Gloria Facioli, en Gmail como licenciada María Gloria Facioli @gmail.com y en LinkedIn como María Gloria Facioli. Como dijo el doctor, nosotros hoy vamos a hablar del valor de una segunda autopsia o necropsia médico-legal, procedimiento y fundamento. ¿Estamos de acuerdo, doctor Aníbal? Sí, señora. Correcto. Perfecto. Gracias. Bien, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es autopsia? ¿Qué es necropsia? Es el estudio y examen de los órganos, tejidos o huesos de un cadáver para averiguar o investigar su causa de muerte. Ahora bien, hay diferentes tipos de autopsias. Aquí en Argentina manejamos las autopsias clínicas y las autopsias médico-legales. Quiero comentar que en mi país las autopsias clínicas dejaron de hacerlo, se dejaron de hacer porque lo que se hace es vaciar el cuerpo por completo y entregar solamente el cuerpo, los órganos no se entregan. Y si a posterior nosotros tendríamos que hacer lo que dice abajo, una autopsia médico-legal, que es un conjunto de técnicas que realiza el médico sobre el cadáver para determinar una causa de muerte, nos encontraríamos con lo que yo llamo un envase vacío, ¿sí? Entonces no tendríamos nada para averiguar. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir es una segunda autopsia médico-legal. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, se debe realizar necropsia en todo caso de muerte violenta cuya causa no se aclara. Aquí en Argentina esto está incorporado en el Código Procesal Penal. Bien, ¿por qué? Porque creemos en esto, de que toda muerte tiene que tener un porqué. Ahora, la situación es cuando nosotros no tenemos la certeza en la primera autopsia. Pero vamos a avanzar un poquito. Esa autopsia médico-legal siempre la va a ordenar un juez. La vamos a realizar sobre muertes violentas, homicidios, suicidios, accidentes o en causas de dudosa criminalidad. No va a requerir un consentimiento familiar, o sea, directamente el juez va a lanzar una orden y nos va a decir a los peritos, necesito que hagan una autopsia médico-legal porque tengo una duda. Se va a realizar en una morgue judicial o en morgue policial y la va a realizar un médico forense o un médico de policía, lo que nosotros llamamos aquí un médico legista. Esa autopsia tiene que cumplir con 5 cosas importantes. Yo siempre digo, esto es el ABC. Si esto no se cumple, vamos a tener problemas a lo que viene a posterior en todas nuestras causas. Tiene que ser sistematizada. ¿Qué es esto? Que la autopsia se debe realizar cuando se presume una muerte violenta o es de dudosa criminalidad. Es decir, no le hacemos autopsia a todas las muertes. Le hacemos autopsia solamente a aquellas personas que nosotros
No sabemos qué fue lo que pasó o de qué murió. Completa, que se debe examinar todo, por dentro, por fuera, sin dejar de lado ninguna parte topográfica. ¿Qué quiero decir eso? Viene con una herida de bala en el centro del pecho, del tórax. Bien, no le abro el cráneo, ¿para qué? No le reviso las vísceras, ¿para qué? No. La técnica debe ser completa. Se comienza y se termina. Metódica, porque cuenta con una técnica, un método que cumple los requisitos que estábamos hablando anteriormente y que puede modificarse según las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros aquí en Argentina usamos la técnica de Virchow modificada. Es uno de los padres de las ciencias forenses, el doctor Virchow. Pero, ¿por qué la podemos modificar en ciertos casos? Porque las técnicas, yo digo que están realizadas solamente para diestros. Y si mi mano hábil fuera la izquierda, realmente se me complicaría para realizar los cortes de la técnica. Entonces puedo ponerme del otro lado del cadáver, puedo realizar un tiempo primero y otro tiempo después. Es decir, puedo modificarla, pero el fin tiene que ser el mismo. Aquí el punto más importante. Debe de ser ilustrada. ¿Qué es ilustrada? Que me permita documentar. Yo voy a narrar lo que se hizo. Lo voy a narrar en lo que está abajo, que dice protocolizada en un protocolo de autopsia. Pero como la anatomía es visual, yo debo tener imágenes palpables para poder entender esto. Hoy contamos con sistema de video, con imágenes, lo cual facilita mucho el tema de la anatomía topográfica. ¿Cuál es la situación? Aquí en Argentina, la Suprema Corte de Justicia dijo que todas las morgues judiciales deberían contar con circuito cerrado de filmación, pues eso no ocurre. Realmente siguen sacando imágenes con teléfonos celulares, lo cual no debería ser. Tendría que haber fotógrafos forenses dentro de lo que es la morgue judicial, pero además lo que debemos entender es que esto se viene con suma impronta, es que se utiliza el sistema RAW. El sistema RAW es un sistema de imágenes inmodificables. No son JPG que nosotros podemos modificar una imagen, borrar algo. Y lo que logra el sistema RAW es que si yo saco 30, 40 o 150 imágenes en una autopsia, tengan que estar las 150 imágenes. No me permite quitar ninguna, por más que, no sé, la cámara se me haya disparado hacia cualquier ángulo y no sobre lo que yo quería sacar. Bien, lo que yo quería fotografiar. Entonces esto es muy importante. Y el protocolo, nosotros aquí en Argentina usamos el protocolo, y aquí me tendría que poner de pie, usamos un protocolo realizado por el doctor Onofrio Piacentino, del cual tenemos el honor de que la morgue de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleve su nombre. Él es el padre de la medicina forense aquí en Argentina. Hay muchos discípulos que han continuado su trabajo. Ha hecho grandes técnicas, pero además un protocolo exhaustivo que va desde el exterior del cadáver hacia el interior del cadáver. ¿Para qué? Para que quede todo claro. Lo que tengo escrito lo tengo que tener en imágenes. Y espero que esto quede sumamente claro. Los 5 puntos en una autopsia no pueden faltar. ¿Usted qué opina, doctor Aníbal? Totalmente de acuerdo. Y algo que estaba tomando mis notas, juicioso aquí, cuando usted llega y nos dice que el cadáver se va sin vísceras. Pues... Porque eso es una autopsia clínica. Mire. Entonces... Póngale, perdón, algo que encontramos acá y es un caso... tanto en clínica, en necropsias o autopsias clínicas como médico-legales, las vísceras dan mucha información. Tuvimos un caso en Cali donde la familia quedó con ese sinsabor, era una médico-legal, y el papel aguanta todo. Un informe de necropsia escrito con mucho detalle.
hay que darle un 10 a ese médico porque es un muy buen redactor. Pero habían cosas que cuando por las fotos comenzamos a decir, esto no es consistente. Y se llevó a que se haga una segunda necropsia 8 meses después de la muerte. Sorpresa, doctora Gloria. Ahí es donde quiero llegar. Cuando lo escrito no condice con lo ilustrado. El hígado, decía que el hígado lo había cortado y el hígado estaba completo, el cerebro estaba todo en la cabeza, el corazón. No son un dato menor, no, doctor. Eso que estamos diciendo. Los dos últimos ítems de las autopsias son lo más importante que tenemos, porque es lo que a nosotros nos da el peso con el que nosotros vamos a trabajar y con lo que vamos a poder pedir una segunda necropsia. Porque ahora cuando veamos qué es lo que ocurre con la segunda necropsia, que por ahí no cumple con estos 5 puntos, que nosotros vamos a pedir una segunda necropsia, tenemos que tener un piso, un fundamento técnico para decir, no, lo narrado por el médico, que es lo que usted dice, tenía un 10 en narración, divino, hermoso, puede parecerse un libro de anatomía por los cuales estudiamos, y de medicina legal, no condice con la imagen. Por eso fui muy puntual en decir, la anatomía es visual. Y en esto quiero que mantengan la vista porque esto es lo que nos va a llevar a una segunda necropsia. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de la autopsia médico-legal? Es determinar la causa del mecanismo de muerte o intervalo post-mortem. El intervalo post-mortem es el tiempo, porque muchas veces averiguar el intervalo post-mortem, el tiempo de muerte, es más importante que la causa en sí, porque nosotros aquí tuvimos una causa donde se culpaba a una madre de haber matado a una niña por haber prendido fuego su casa y que la niña murió ahogada por el humo. ¿Bien? Y en realidad la causa de muerte era broncoaspiración. La niña había vomitado, padecía de una discapacidad y se había broncoaspirado. Cuando la madre prendió fuego a la casa, la niña ya estaba muerta. No tenía el negro de humo que debe de tener en la vía aérea. Entonces empezamos a notar cosas que tienen los cadáveres tiempo posterior. Entonces era más importante el intervalo post-mortem para saber si la niña había muerto antes o durante el incendio. ¿Bien? Entonces esto no hay que perderlo de vista porque a los abogados les interesa llevar a una causa adelante donde sea consistente lo que estamos pidiendo, porque si no, cuando llegamos al tribunal, se nos cae todo. ¿Bien? Pero quiero serles honesta. Nosotros estamos hablando de la autopsia. Bueno, pues, señores, la autopsia no empieza en la mesa de Morgani. No empieza cuando yo llevo el cadáver a la morgue. No. Ese es solamente el tiempo quirúrgico de la autopsia médico-legal. La autopsia médico-legal comienza en el lugar del hecho cuando se levanta el cadáver y culmina cuando el perito puede defender toda la autopsia médico-legal con los laboratorios complementarios y demás en el momento del juicio. Puede sustentar con palabra y con imagen adelante de un tribunal de profesionales en leyes lo que escribió y lo que documentó. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vamos a pedir una segunda necropsia, lo que nosotros vamos a pedir es que se haga por segunda vez el tiempo quirúrgico de una autopsia médico-legal. Y esto es muy importante entenderlo, porque todo el mundo cree que el forense hace su trabajo en la morgue y tema terminado. Pues no. Y cuando yo pido una segunda autopsia, lo del lugar del hecho ya no lo puedo hacer. Tengo que sustentar con eso el segundo tiempo quirúrgico que voy a pedir. No sé si esto va quedando claro, doctor. Sí, señora. De hecho,
Muy claro. A ver, entonces, pedir esta segunda necropsia, este segundo tiempo quirúrgico, esto de la segunda vez que voy a abrir el cadáver, va a ser una herramienta esencial para la justicia y la verdad. Ahora, en el ámbito de la medicina forense, esa precisión y la claridad son fundamentales. Sin embargo, a veces la primera necropsia puede no ofrecer respuestas completas que la familia, las autoridades o las partes implicadas necesitan. ¿Qué quiero decir? Que la segunda necropsia la puede pedir el juez o la puede pedir un abogado de parte. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos está quedando claro. La familia dice, hay algo que no me queda claro. Y ahí es donde la segunda necropsia aparece para dar luz a eso que no tenía. Sin embargo, previamente quiero avisar y quiero comentar que esta segunda necropsia en todos los familiares remueve cosas. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a pasar por el duelo, porque nuevamente vamos a ver el ataúd de nuestro familiar. Nuevamente vamos a soñar e imaginar que vamos a saber la verdad. Por ahí la verdad no le gusta al familiar, pero es una verdad. Y siempre tratamos de que la verdad no sea sesgada, que no sea coartada. Bien, que la imagen y el protocolo digan lo mismo. Si llegamos a una segunda necropsia, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. La segunda autopsia o necropsia es una reevaluación completa y exhaustiva, es decir, que otra vez se vuelven a dar los 5 puntos de la autopsia médico-legal que dijimos anteriormente. Sistemática, completa, metódica, ilustrada y protocolizada. Vuelvo a realizar esos 5 puntos del tiempo quirúrgico en el cuerpo de una persona fallecida. La vuelve a realizar un médico forense, pero aquí está la cuestión. Tiene que ser un equipo forense distinto al que realizó la primera autopsia médico-legal, el que realizó el primer tiempo quirúrgico que se hizo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo forense está siendo evaluado, porque dejó dudas. Porque implica la revisión detallada de los hallazgos. Muchas veces los abogados marcan lo que nosotros llamamos un plan de vuelo, un lineamiento, porque nosotros vemos que el perito oficial puede inclinarse hacia algún lado. Entonces, los peritos de partes, los asesores técnicos, junto con los abogados de parte, trabajamos codo a codo para delinear muchas veces preguntas que inciden en el primer protocolo de autopsia. Y si es necesario pedir nuevas pruebas para ver qué surge. De hecho, quiero contarles, aquí en Argentina, hace muchos años, hubo un caso muy sonado que ustedes lo pueden ver por Netflix, por la plataforma Netflix. En realidad no es el caso Monzón, es el caso Muñiz, porque hay que ponerle el apellido de la víctima, pero fue conocido en el mundo como el caso Monzón, porque Carlos Monzón es exboxeador y era nuestro campeón del mundo de peso mediano. En el momento que un día en Mar del Plata, en la casona que estaban alquilando, apareció muerta la madre de su hijo menor. Bien. La primera autopsia dijo que Alicia había muerto porque cayó de un balcón, lo cual dijeron que Carlos Monzón la había arrojado hacia el piso y murió por fractura de cráneo. No quedando contento con los peritos ni los jueces con esa situación, se realizó una segunda autopsia en la ciudad de Buenos Aires, la cual también realizó uno de nuestros mejores forenses, que fue el doctor Osvaldo Raffo. Quiero contarles que a la señora Alicia Muñiz se le había cortado con bisturí un músculo del cuello en la primera autopsia. Y que la fractura
de base de cráneo era post-mortem, se la habían provocado cuando abrieron el cráneo. Entonces estábamos delante de que la primera autopsia no había hecho absolutamente nada, por lo contrario, nos había mentido. Y fue un caso total y plenamente mediático, porque lo veíamos al mediodía y parecía la novela de la tarde, quiero contarle, doctor, porque justamente el peso que tenía ser el ex campeón del mundo. En una época donde no teníamos ley de género, no se hablaba de femicidio, se llevó a juicio al señor Carlos Monzón. En una época como esta se le hubiera dado perpetua, pues en ese momento no. Pero ahí nos dimos cuenta que en una primera autopsia nos pueden mentir a toda la sociedad. No sé si usted está de acuerdo, doctor, con eso. De hecho, ustedes tienen un caso muy significativo allí en Colombia, ¿verdad? Sí. Acá, no un caso, tenemos muchos. Acá cada semana sale uno. Colombia, desgraciadamente, por sus temas de violencia, nos ha obligado a avanzar. Pero, por ejemplo, no podemos hablar concretamente porque no tiene sentencia firme todavía, pero el caso de Luis Colmenares es un caso insigne allí en su país. Sí, es un caso que marcó particularmente todos los 31 de octubre, porque este joven falleció ese día, o el 1 de noviembre a primera hora, como a la 1 o 2, ¿ya? Pero marcó mucho. Pero tenemos otros, ese caso es particularmente, llama la atención porque requirió una segunda necropsia. Y todo arrancó pues por los hallazgos que eran inconsistentes de la primera, pero hemos tenido otros casos similares, también muy mediáticos, en el cual ¿qué pasa? Las defensas hace muchos años o los equipos jurídicos simplemente aceptaban cualquier cosa que les dijeran los peritos del Estado, pero a partir de 1 de enero del 2005, que comienza el sistema penal oral acusatorio acá en Colombia, se comenzó, no arrancó muy fuerte el tema de las pericias, pero poco a poco se ha ido desarrollando y también ha ido cambiando la mentalidad y el cambio generacional de los abogados que dicen, esto ya no se trabaja solo, esto hay que trabajarlo en equipo y hay que trabajar. Exactamente. Lo hacemos todo interdisciplinario, porque ellos son expertos en leyes, pero nosotros hacemos la parte que ellos no tienen, doctor. Correcto. ¿Usted qué cree? Algo que ha sucedido, doctora, y yo pienso que es muy parecido a lo que sucedió específicamente con la medicina. Antes de 1910, todo giraba, todas las decisiones alrededor de el médico y no se discutía. Luego vino y se descubrió el antibiótico. Entonces, ¿quién es el experto en antibióticos? Pues los químicos. ¿Y cuál de todos? Se desarrolló una línea de la química farmacéutica. Luego vinieron y encontraron que el cuerpo tenía electricidad y se le podía hacer electrocardiogramas, encefalogramas, y entonces, ¿y quién es el experto? No, un ingeniero y que sabe de algo de electricidad, se lo incorporó. Luego, pues antes, paralelamente, las radiografías, ¿y quién sabe de esa vaina? No, pues hay que investigar eso con los físicos, y finalmente el médico terminó siendo una partecita de un equipo muy grande y muy robusto, y entonces se fue trabajando y buscando acercarse cada día más a los mejores estándares, las mejores prácticas, y creo que el derecho está en ese momento, en el momento en que se dio cabida a otras áreas, es decir, esto tiene otras profesiones que pueden comenzar a aportar. Estamos en esa transición. Tal cual. A ver, esto es sumamente importante para todos los abogados. ¿Por qué vamos a optar por pedir un nuevo tiempo quirúrgico de una necropsia médico-legal? Primero, porque nos encontramos con la clarificación de resultados inconclusos o disputados. ¿Qué quiero decir? Con esos resultados que hay discrepancia. Che, yo entiendo una cosa y acá dice otra. Bueno, la confianza y la tranquilidad para esa familia que cree que lo que dijeron no es realmente lo que sucedió.
el soporte de ese procedimiento legal, ya que muchas veces lo que ocurre en esa segunda necropsia nos proporciona más evidencia para poder influir significativamente en los resultados de un caso, y vamos a hacer una revisión de nuevas evidencias. Porque muchas veces nosotros vamos a poder usar nuevas tecnologías y nos permite trabajar viendo el cadáver desde otro ángulo. Entonces, no pensemos que pedir una segunda necropsia es una locura. ¿Cuándo la vamos a pedir? Principalmente cuando estamos en desacuerdo con el diagnóstico inicial. O sea, la causa de muerte que puso el médico forense no es lo que yo creo, o el intervalo post-mortem no es lo que yo creo. Entonces, ante la duda, revisamos otra vez. En un caso de muerte súbita, un caso de muerte inesperada, acá nosotros, ¿por qué lo pongo? Porque en Argentina tenemos una señora muy famosa que se llama Gilla Murano, que envenenaba a las personas que mataba. Mató unos cuantos así, con veneno para ratas, le cuento, doctor, y sabe que lo ponía en las masas finas cuando iba a tomar el té. Entonces llevaba las masas finas, las que tenían veneno y las que no, y como que estamos usted y yo tomando el té y yo sé cuáles tienen, y yo le hago comer las que tienen veneno. Y de repente esa persona fallecía, no estando la persona en el lugar del hecho, a posterior, pero una muerte súbita. Mire qué detalle. Las investigaciones realizadas desde el área criminalística. ¿Por qué? Porque mis primos hermanos traen siempre su historia diciendo, pasó esto en lugar del hecho así, y cuando yo miro el cadáver, digo, pero no parece que se hubiera caído, parece que lo hubieran golpeado. Y acá voy a decir algo que a la doctora Tortosa Gatica le va a sonar familiar. ¿Por qué tiene hongo de espuma si murió aplastado, no sumergido? ¿Qué pasó ahí? Y fundamentalmente porque nosotros vemos un error en el procedimiento, en la primera autopsia o necropsia. Un error. Esos 5 puntos no se cumplen. Entonces, tengo que salir a pedir una segunda necropsia. No sé si se va entendiendo, Doc. Usted me dice. Sí, señora, no, está claro, porque básicamente, mire, una de las cosas que deben de quedar para todo el público asistente muy claro es que las segundas necropsias se solicitan con unos argumentos muy técnicos y a veces son de hilarlos muy finos, y a veces hay cosas tan pequeñas que son inconsistentes. Por ejemplo, hemos visto casos en los cuales conjuntivas sin lesiones y las fotos hablan de petequias. Ya me está hablando de son pequeñas. O a veces nos dicen, pero eso no es un artefacto post-mortem. No. Mire, esto es claro, toca sacar libros, compararlos, decirle, mire, es por esto es inconsistente. ¿Ya? Entonces son pequeños detalles. Bien. Sí, tal cual. El proceso de realización de una segunda necropsia es la obtención de consentimiento legal, que es lo que nos cuesta más, que es lo que nosotros debemos fundamentar adelante de un juez para decirle, mire, esto no está claro, es lo que estamos hablando. Tiene una inconsistencia, yo le llamo incongruencia a lo que veo con lo que está escrito. O lo que estaba planteando, a ver, murió por aplastamiento y presenta hongo de espuma como si hubiera sido ahogado. O sea, si hubiera tenido una asfixia con agua.
Entonces, no estaría entendiendo. Murió aplastado y no tiene un solo hueso roto. No tiene ninguna fractura en el cuerpo. Hay algo que no estaría entendiendo. Bien, vamos a revisar exhaustivamente el informe inicial. Nosotros, para pedir realizar esa segunda autopsia, primero tenemos que haber visto con todos los detalles ese primer procedimiento inicial, porque allí vamos a encontrar las fisuras por donde vamos a querer que entre la luz para nuestro segundo tiempo quirúrgico, donde nosotros podemos llegar a pedir nuevas pruebas, ¿sí? Y allí vamos a lograr reunir documentación y vamos a presentar nuevos hallazgos adelante de ese tribunal. Entonces, al pedir una segunda necropsia, un segundo tiempo quirúrgico, no solo hacemos un servicio técnico, sino una misión de asegurar que la verdad prevalezca y que se haga justicia. ¿Por qué? Porque cuando actuamos como perito de parte, y el doctor que ha estado en los dos ámbitos de esto puede dar fe, vuelvo a lo mismo. Parece que el perito oficial fue a una autopsia y nosotros fuimos a otra. Y entonces decimos, no, me parece que estamos un poco equivocados. Nosotros somos instrumentos para lograr la verdad y la justicia. Y si necesitamos una tercera autopsia, también la debemos pedir. Y ahora los tiempos van cambiando. Entonces, cuando nosotros notamos en la parte técnica que hay una inconsistencia, tenemos que decirle al abogado con el que trabajamos, esto así no funciona. Es decir, en conclusión, las segundas autopsias o necropsias son una herramienta esencial para aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente, ya sea para proporcionar paz a una familia en un duelo, para aclarar disputas legales o para rectificar posibles errores en análisis iniciales. Yo les agradezco la atención a todos los presentes y lanzamos el tiempo de preguntas, doctor, ¿le parece? Perfecto. Ahí está el panóptico, doctor, para que puedan tomar apuntes, pueden hacer las consultas que deseen en todas las redes sociales. Sí, ¿Bien? una captura de pantalla. Con nosotros, muy fácil, Centro de Especialistas Forenses aquí en Colombia. Aquí nos pregunta, doctora Gloria, la doctora Mónica, nos dice, ¿en Argentina la segunda necropsia tiene costo? Bueno, depende. Puede prender su cámara. Bueno, depende. Y el depende es bastante complejo de explicar. ¿Ya puede prender su cámara, doctora? Sí, ya comparto imágenes. Yo le voy colaborando con esa parte y nuestra experiencia aquí en Colombia. Nosotros, ¿qué hacemos y recomendamos en estos casos cuando los asesoramos? Que sé justificar por qué se necesita una segunda necropsia y señalar los errores y que esos errores y esa parte técnica sea asumido por entes estatales y que nosotros como peritos vamos a estar de segundos observadores. ¿Por qué? Porque hacer una necropsia privada completamente puede costar mucho dinero. ¿Por qué? Les cuento, yo trabajé muchos años en medicina legal haciendo segundas necropsias y para hacer una segunda necropsia necesitábamos un equipo básico que era médicos, odontólogos, antropólogos, solo en la parte de puertas para adentro del laboratorio de la morgue, pero se necesitaba fotógrafos, ¿cierto? Pero usted tiene que ir más allá. ¿Y cómo recupera el cuerpo? Necesita topógrafos para marcar de dónde lo sacó, fotógrafos para documentar cómo lo sacó, ir con el abogado, con el investigador, o sea, es todo un proceso. Y hace 10, 15 años que trabajaba ya una segunda necropsia de puertas para adentro para medicina legal. En esa época
costaba 40 millones, o sea, como unos $10,000 de hoy en día. Traídos a la fecha, podrán ser unos 20, $25,000, pero de puertas para afuera, el precio muchísimo más, y más cuando estábamos hablando de casos muy complejos. Hoy en día, de hecho, he averiguado con algunos colegas y dicen, mire, particular, privado, una necropsia completa puede estar en unos $80,000. O sea, es un tema por el tema de identificación de genética. Entonces, lo que recomendamos es organizar todo el equipo, pues lo hablo desde acá, desde Colombia, que sea el Estado quien lo asuma y vigilar que se cumpla con todos los procesos. Porque ellos saben que están siendo vigilados, observados, y comienzan a cumplir todo, porque lo peor que puede suceder es una tercera necropsia o una cuarta necropsia. Eso ya se va para medios y eso no va a terminar nada chévere, porque cuando usted se va a una segunda necropsia, quiere decir que el primer equipo falló y que muy probablemente va a terminar en una investigación disciplinaria. Y si se va a la tercera, fue que falló el primero y el segundo, y así sucesivamente. Doctora Gloria. Que acá en Argentina no hay segundas autopsias privadas. Tiene que autorizar el Poder Judicial. Pero tenemos otros gastos que el Poder Judicial no se hace cargo y que los cubren los familiares. Dígase el traslado a la morgue judicial, la apertura del ataúd, si estamos hablando de un enterramiento en nicho, hay que cambiarle el ataúd, y todo eso corre por cuenta de los familiares, lo cual no es, digamos, económico. Que acá sucede, de hecho aquí el doctor, voy a responder para darle continuidad a esta parte, las preguntas del doctor Mario Andrés Valencia. ¿Cómo es el trámite en Colombia para solicitar una segunda necropsia? Por ejemplo, nosotros en el Centro de Especialistas Forenses, todas las consultas, todos los casos los comenzamos con una consulta que cuesta 350,000 pesos. Traídos acá son como unos 80, 90 dólares. ¿Qué hacemos ahí? Hacer una primera revisión de esa información en esos 45 minutos y decirle si es consistente, no es consistente, esto sí requiere una investigación más profunda o definitivamente no, quede ahí. ¿Ya? Cuando ya se pasa a la siguiente parte, es un trabajo que yo, antes de que se contrate y todo, acá en el equipo se les dicen, los asesores, les dicen, mire, esto es un trabajo que puede durar 3 meses, 6 meses. El último trabajo nos llevó 2 años de seguimiento. 3 peritos involucrados, costó varios millones todo ese trabajo, toda esa gestión, 2 años. De hecho, ha sido el caso, uno de los más largos en este tipo que lo llamamos determinación de causa y manera de muerte. Es la forma en que los ingresamos a nuestro sistema. ¿Ya? Aquí dice que ¿qué se debe hacer cuando lo solicita, cuando supuestamente alguien firmó esto como una muerte natural? Ya los hemos tenido. Cuando usted me habla del 123, asumo que es aquí en Bogotá, el número, y si lo certificó es el equipo Quincy, y que la familia hoy en día duda de que sea una muerte natural. Entonces hay que arrancar y hay que comenzar a mirar, si usted va a hacer un certificado de defunción, Colombia ya tiene antecedentes de médicos que hicieron a la ligera certificados de defunción y terminaron certificando personas que hoy en día se encuentran vivos, que fueron narcos, guerrillos o paramilitares. 1. 2. Casos que certificaron como homicidios, envenenamientos, y después los exhumaron y habían sido envenenados por metales pesados, mercurio, plomo, talio, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso requiere todo un estudio, pero hay que arrancar a buscar en esos detalles. Si hay esos pequeños detalles, para comenzar toda esa investigación. ¿Listo? Es la manera. Creo que ustedes es similar, comenzar esos detalles a buscarlos, ¿cierto, doctora? En realidad sí, nosotros empezamos a buscar todos esos detalles, pero acá tenemos un inconveniente aquí en Argentina, de que si te ponen que fue una muerte natural, es muy probable que el familiar pida cremación y que el fiscal la firme a la cremación.
Aquí en Colombia también está muy de moda por temas de costos, de todo, la cremación. Y hay personas, conozco casos donde todos interesadísimos, bueno, la persona hoy en día sospechosa, súper interesado en la cremación. Cuando pasan las semanas y los meses es que comienzan a encontrarse los seguros de vida que se cambiaron de nombre, de beneficiario, las propiedades que se trasladaron. Tenemos casos donde las pérdidas no han sido de unos cientos de miles de dólares, sino de millones de dólares desviados en un corto tiempo y con fortunas muy grandes. Aquí nos pregunta la doctora Gloria Barrera cuánto puede llegar a costar una segunda necropsia en Colombia. Son, como le decía, bastante costosas. Lo que nosotros hacemos es nuestro asesoramiento después de la consulta, porque es embarcarnos ya en una cosa grande de elaborar unos documentos, justificar por qué. Es todo un trabajo que puede llevar varias etapas, luego esperar que se dé toda esa autorización del juez, que medicina legal asignen una fecha o una hora de esa exhumación, acompañarlos, estar pendiente de medicina legal. Es muy importante, doctora Gloria, en estos casos, trabajar muy de la mano. De hecho, algo que hoy en día lo pedimos y lo hacemos así muy abiertamente con los abogados y con los familiares, es decirle, va a estar comprometido para hacer esta gestión. Si vemos que no hay un compromiso grande o que todos están como con mucho misterio, decimos, mire, no los vemos convencidos, no los vemos con que ustedes van a poder gestionar esto, más bien no nos metemos y nos hacemos a un ladito. ¿Por qué? Porque estos casos requieren una cantidad de gestión e inclusive en algunos casos tienen que llegar los abogados y decir, doctor, señor fiscal, si usted no va a gestionar esto, le hago abrir un proceso disciplinario y se va de investigación de la Procuraduría. O sea, gente que está dispuesto a pelearse hasta con la mamá para sacar el caso adelante. Hay casos en los que hemos visto, no, pero yo qué voy a discutir con el fiscal, si es que él es tan querido, además se va a pensionar en 2 años, uno qué lo va a, no, yo qué me voy a meter. Cuando notamos eso, paso al costado, su vida continúa. Lo hacemos, ahí, o sea, es un trabajo. Tengo la suerte, doctor, de trabajar con profesionales aquí en Argentina que están comprometidos con las causas que tienen, las causas penales, y el mejor ejemplo es la doctora Fanny Tortosa Gatica, que está allí en el auditorio, con la que hemos sacado adelante un caso importante para nosotras. Qué bueno. Sí, tiene un compromiso muy aguerrido, un compromiso aguerrido con sus causas, y es siempre un placer trabajar con profesionales de ley aguerridos, que van a ir hasta las últimas consecuencias. Pero también lo importante es que los abogados entiendan que hoy somos un equipo. Sí. Que sí. Ellos no saben de medicina y nosotros tenemos alguna parte de la ley, pero ellos tienen las herramientas jurídicas. Entonces, juntos somos un gran equipo. Mira, sobre esto, la verdad nosotros cuando nos ha pasado contadas veces, o sea, que uno mire que están muy flojos, creo que en la historia, en 11 años que llevamos privados, unas 2 veces, que recuerdo ahorita, pues la gran mayoría han ido y, o sea, dejan, ¿cómo es que dicen ustedes? Les gusta el fútbol, dejan la camiseta, el sudor en la cancha, ¿ya? Y se han logrado unos trabajos muy buenos donde se ha determinado que los traumas no es como los está señalando el ente acusador, que las causas de muerte son totalmente diferentes y que a medicina legal acá, que es el que se encarga de hacer las necropsias, le ha tocado recurrir a pruebas muy especializadas y cambiar lo que ha dicho. O sea, es un trabajo... eso pues, cuando toca sumar y saben que todo el mundo está súper alerta, pendiente, pues porque sabe que una cosa de esta se puede volver mediática en cualquier momento y todos los profesionales están súper alertas, o sea, ya nadie quiere cometer un error nuevamente. Voy a responderle a Mónica que me estuve interiorizando, Mónica, en el caso Colmenares,
entiendo que dio nuevos indicios a lo que se está tratando, pero como comentamos recién con el doctor Aníbal, por lo menos aquí en Argentina, nosotros no podemos hablar, más allá de que sea mediático el caso, de una causa que no tiene condena. El caso Colmenares sigue abierto en Colombia. Si bien lo traen nuevamente cada fin de octubre, no tiene una sentencia. Aquí, sí. Por otro lado, doctor, hago un paréntesis. Te agradezco mucho, Angélica. Angélica es una compatriota de ustedes, es gerente de una empresa muy importante. Nosotros compartimos otros lugares donde nos encontramos con Angélica y te agradezco mucho, Angélica, que estés en esta disertación. Gracias por tus palabras. Súper. Pues mira, acá el caso Colmenares ha sido, bueno, tenemos el caso Colmenares, en los 90, arranquemos, en los 90 fue el famoso caso de Giacomo Turra, un italiano. En los 90 también fue el de Doris Adriana Niño con Diomedes Díaz, un cantante del norte del país muy conocido. El caso Colmenares, luego siguió el caso Lozano, donde murió el señor y que había tomado agua, se infartó y se murió, y a las 48 horas el hijo encontró la botella de agua, tomó agua y también se murió y había sido cianuro, ¿cierto? No es Lozano, es Pisano. Esos fueron los parientes latinoamericanos que quisieron copiar a nuestra Gilla Murano. También casitos así. Claro, ¿no? Gilla envenenaba con sus masitas famosas. Mira, entonces tenemos, ya vamos para 1 hora. Se han quedado todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Miren que hay muchos casos. De esto siempre la invitación, y creo que doctora comparte lo mismo, arrancar conociendo el contexto, porque hay muchas veces que llegan y nos llaman y nos dicen, quiero agendar ¿cuánto vale un peritazgo para una exhumación? O una segunda necropsia, ¿no? Primero, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Qué es? De hecho, hay casos, una vez me llamaron, me dijeron, ¿y cuánto vale eso para que nos acompañe? Y yo le dije, no, mira, yo no me meto. De hecho, con esa persona me senté y comencé a escuchar el caso. ¿Sabe de qué se trataban las famosas exhumaciones? Desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales a cargo de agentes del Estado. Yo les dije, mire, lo mismo opera para ese caso. Le dije, en ese caso, primero va a costar, así de entradita, le dije, solo por un acompañamiento, tantos millones. Y la verdad, no me quiero meter. Es que el caso era un tema maluco. Acá le llamamos maluco y peligroso, ¿ya? Con personas involucradas. Bueno, dije, o sea... Aquí en Argentina, doctor, le cuento que tengo colegas de todos los colores y para todos los gustos. De hecho, tenemos colegas que tienen causas penales por borrar indicios, evidencias, cambiar cosas. Entonces, es una forma que uno adopta para trabajar. Yo creo que es una forma no solo que uno adopta para trabajar, sino que adopta en la vida. Yo cuando tomo un caso, primero lo leo y digo, bueno, ¿me quiero meter en este brete, como decimos nosotros aquí en Argentina, o no? Porque después viene el compromiso, que es lo que hablábamos. Son casos complejos, son casos que llevan mucho tiempo, son casos que requieren de nuestra total paciencia y que muchas veces los frutos no se van a ver inmediatamente. Y eso uno le debe dejar en claro al familiar cuando se embarca en este tipo de casos. Mire, a veces lo legal corre por un lado y lo técnico nuestro corre por otro, porque nosotros siempre vamos un poquito más lento, porque nosotros revisamos lo que vamos a pedir muchas veces. Y también contamos que nos están preguntando, ¿y cuánto cuesta? Y todo, por ejemplo, un caso de estos, cuando nosotros los asesoramos solo en medicina, o cada una de las pericias, solo en medicina puede estar partiendo
en unos 15, 20 millones. De ahí, o sea, unos $5.000. De ahí en adelante, depende. Por ejemplo, ese caso que nos comentaban de ejecuciones extrajudiciales, yo a esa persona le dije, en esto, pues al menos nosotros no nos vamos a meter por menos de unos $10.000. $10.000, $12.000 es una cosa muy compleja. El tema es ustedes tienen estas expectativas, nosotros creemos que podemos llegar hasta aquí. Y les pregunté, ¿cuál es el presupuesto? $1.000. Le dije, no, creo que estamos todos distanciados, hay que dejar esta conversación de este tamaño. Requiere mucho y lo más importante que le decía, estamos hablando solo de nuestra parte. Ustedes van a tener que contratar antropólogos, fotógrafos. Le decía, están tratando un tema muy delicado. O sea, si quieren montar una defensa, o sea, una cosa de ese tipo, una investigación, o sea, se debe hacer con mucho cuidado. De esto la invitación es, hay otros casos que a veces que ya nos consultaron uno que querían investigar una causa y manera de muerte. Pero pues era un abuelo, 80 años, evento cerebrovascular, múltiples infartos. Entonces sospechaba, y yo les decía, pero ¿qué les da para sospechar que lo hubieran matado? No, nos dejó de hablar y se fue con una persona que conoció. O sea, dejó su matrimonio y se fue. Yo le decía, pero pues eso no es motivo para venir a pensar en un homicidio. No, es que no fue, pasó algo con el dinero. No, él dejó aclarando todo. Y yo, pero pues le decía, si usted, como yo lo estoy viendo, juguemos al abogado del diablo, parémonos del otro lado, ¿ya? Y si me preguntan qué pasó aquí, yo les digo, pues el señor iba a morir, 80 años, eventos cerebrovasculares, infartos, se va a morir. Y entonces terminaban como molestos. Al final les dije, no, mire, es que, o sea, yo no les puedo venir, o sea, a pedirles un dinero por algo que igual va a ser el resultado que le logré definir en estos 45 minutos, porque no hay caso. O sea, ¿para qué le voy a entregar un poco de hojas diciendo? Entonces, algo que, de hecho, hoy me preguntaban que qué hacíamos los peritos. Yo le decía, los peritos hacemos una cosa, decir lo bueno, lo bonito y lo feo, para que la gente tome decisiones. Eso hacemos los que nos dedicamos a esto y nos gusta y lo hacemos muy claro. Decirle a la gente lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿ya? Si usted quiere a alguien que le suba la autoestima, toca ir a otro lugar, pero no es con los peritos, ¿cierto? Es tal cual, doctor. O sea, no es con nosotros. Eligieron mal la persona que le va a subir la autoestima. Por lo contrario, en la mayoría de los casos jugamos al revés. Le vamos a decir que va a ser largo, que va a ser tedioso y no le vamos a subir la autoestima. Va a ser difícil. Entonces, realmente, a ver, hay colegas que no trabajan con la verdad. No lo juzgo. Cada uno trabaja como prefiere. Pero entiendo que, retomando lo que usted dijo, hay que ser conscientes de lo que tenemos adelante, además del gasto, del compromiso. Sí. Bueno, no hay más preguntas. Doctora Gloria, muy agradecido. No, ahí agradezco a Fanny, con vos siempre es un placer trabajar, la agradecida soy yo que estés en esta exposición. O sea, es que para mí es un placer trabajar con vos, es un honor cada vez que me convocas, así que te agradezco que estés en esta disertación. Sí. Nadie mejor que vos sabe cómo es trabajar en una segunda autopsia. Gracias. Y al público, o sea, se han quedado toda esta hora escuchándonos. Agradecerle a todos. Que es ladrilludo. A la gente de Argentina, que es tarde, que ya son las 22:40 prácticamente, aquí en mi país. Agradecerle, doctor Aníbal, el espacio, el lugar, para poder hablar de estos temas con personas que realmente quieren sacar a la luz estos temas para ayudar. Gracias por las cosas lindas que están poniendo en el chat. Gracias, Avi. Avi es mi alumna del nivel secundario que quiere seguir esto. Avi, ojalá todo esto te sirva para decir, quiero formar parte de esta gran familia forense que compartimos a kilómetros, ¿no, doctor? Sí, señora. Sí, somos una pequeña familia en el mundo. De hecho, forenses muy poco, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Buena noche. Muchas gracias por su asistencia, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer.